Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. ¿Sí? Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Bien, vamos a definir el potencial eléctrico. Vamos a trabajar con diferencia de potencial. La diferencia de potencial vamos a estudiarla a partir del campo. Consideremos el campo eléctrico en esta dirección. Y vamos a considerar una partícula cargada, vamos a llamarle Q+, una partícula cargada positiva, que intentamos mover desde A hasta B. Por medio de una fuerza externa, moverla desde el punto A hasta el punto B por medio de una fuerza externa. Entonces definimos la diferencia de potencial como el potencial final, que es el punto B, menos el potencial en A, que es el punto inicial. Y la diferencia de potencial se define como el trabajo por unidad de carga. Trabajo para mover la partícula desde A hasta B por unidad de carga que está moviéndose. Entonces, es factible definir que el trabajo para mover la partícula desde A hasta B es igual a la carga por la diferencia de potencial. De esta manera definimos el trabajo. Solo que debemos considerar el signo de la carga. Decimos, se debe considerar el signo de la carga, el signo de la carga Q. Por ejemplo, si la carga es positiva, si Q es positiva, entonces el trabajo para llevarla desde A hasta B es Q por el potencial de B menos el potencial de A. Si la carga es negativa, entonces el trabajo para llevarla desde A hasta B es menos Q por potencial en B menos potencial en A. Muy bien. ¿Cómo definimos ahora el potencial de una carga puntual? Potencial de una carga puntual. Potencial de una carga puntual. Consideremos entonces una partícula cargada de esta forma. Primer caso. Caso 1. Consideremos el potencial de una partícula positiva. Consideremos una partícula Q+ positiva. Una partícula con carga Q+ positiva colocada en el espacio modifica las propiedades del espacio que lo rodea. Las propiedades del espacio se modifican de tal manera que a una cierta distancia D, tenemos nosotros que el campo debe ser saliente. El campo debe salir de la partícula por ser una partícula con carga positiva. El campo es saliente. Y toma el valor de ¿cuánto? De la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia al cuadrado. Siendo esta la partícula que genera campo. Esta es la partícula que genera campo y potencial eléctrico. Entonces, en este punto existe un potencial. El potencial en este punto es la constante por la carga sobre la distancia. Solo que la carga debe llevar signo. El potencial es una cantidad escalar y debe llevar signo. Si la carga es positiva, entonces debe llevar el signo más la carga. Y el potencial es positivo, más la constante por la carga sobre la distancia. Notemos que si esta es la partícula cargada que genera campo y potencial, a una cierta distancia D tenemos el campo, que es una cantidad vectorial saliendo de la partícula cargada, la constante por la carga sobre el cuadrado de la distancia. Pero el potencial es la constante por la carga con su signo sobre la distancia. Lo que indica entonces que el potencial resulta ser el campo por la distancia. Esa relación existe entre el campo y la distancia. Veamos el caso 2. Para el caso 2. Caso 2. Cuando la partícula es negativa, una carga Q-, y esto es una carga que genera potencial.
Esta es la carga que genera potencial. La carga que genera campo y potencial. Alrededor de la partícula cargada se modifican las propiedades de esta. Se modifican sus propiedades. A una cierta distancia existe un campo y un potencial. Por ejemplo, a esta distancia D tenemos que el campo respecto a una carga negativa está entrando a la negativa. Este es el campo respecto a esa partícula cargada, entrando a la partícula con carga negativa. ¿Y cuánto vale el campo? El campo vale la constante por la carga sobre el cuadrado de la distancia. Ese es el valor del campo. En este punto debe existir entonces potencial. ¿Y cuál es el potencial que existe en ese punto? El potencial debe ser la constante por la carga sobre la distancia. Pero la carga debe tener su signo. Si la que genera el potencial es negativa, con su signo negativo. Por lo tanto, el potencial resulta ser menos la constante por la carga sobre la distancia. Notamos entonces que una carga positiva genera un potencial positivo, una carga negativa genera un potencial negativo. En la fórmula del potencial debe considerarse el signo de la carga. Decimos entonces una nota. En la fórmula del potencial, debe considerarse el signo de la carga, que lo genera. Es decir, el potencial eléctrico en un punto es la constante por la carga, que puede ser positiva o negativa, sobre la distancia. Es decir, el potencial es entonces más menos la constante por la carga sobre la distancia. ¿Cuándo es positivo? Cuando la carga es positiva. ¿Es positivo? Sí, la carga es positiva. ¿Es negativo? Sí, la carga es negativa. Por lo tanto, el potencial es la constante por la carga sobre la distancia, pero debe llevar el signo de la carga. Bien, veamos entonces cuál es la energía electrostática. Energía electrostática. Energía electrostática. Energía electrostática. Energía electrostática. Toda partícula cargada, dentro de una región con potencial, adquiere energía electrostática, energía eléctrica o electrostática. Consideremos entonces este caso. Una partícula positiva, Q+, y esta es la que genera potencial. Esta es la que genera el potencial. Una partícula cargada Q positiva que genera potencial. Alrededor de la partícula cargada se genera campo y potencial. A una cierta distancia D de la partícula cargada, en este punto tenemos un potencial que es K por la carga sobre la distancia positiva. ¿Por qué? Porque la partícula que lo genera es positiva. Una partícula con carga Q positiva genera un potencial positivo.
Si nosotros aquí colocamos una partícula positiva, Q más, entonces esta debe alejarse, empieza a alejarse. Y esta adquiere aquí una energía electrostática, que es la carga por el potencial. Esa es la carga por el potencial, siendo esta carga la carga en movimiento. Es decir, la energía entonces es la carga por la constante, por la carga que genera sobre la distancia, siendo la energía la constante, producto de las cargas sobre la distancia. Y eso resulta ser la energía electrostática. Muy bien, ¿qué cosa es la energía electrostática? Decimos, es una cantidad escalar que resulta del producto de la carga por el potencial. Solo que aquí debemos tener presente lo siguiente. Vamos a considerar estos casos. En la fórmula en la fórmula de la energía debe considerarse los siguientes signos. Entonces, la energía electrostática es la carga por el potencial. Toda partícula cargada dentro de una región con potencial adquiere energía electrostática. Este es el potencial en ese punto. Potencial en un punto. Potencial eléctrico. Ese es el potencial eléctrico. Y esta carga es la carga en movimiento. Carga en movimiento. Carga en movimiento. Solo que este potencial electrostático puede tener dos signos. Hemos visto que ese puede tener dos signos. Este potencial electrostático puede ser positivo o negativo. Y la carga en movimiento también puede ser positiva o negativa. Entonces, en la fórmula de la energía se consideran los signos. En la fórmula de la energía se consideran los signos. Se consideran los signos del potencial y de la carga. Por lo tanto, la energía electrostática es la constante por la carga, por la otra carga sobre la distancia. Y aquí deben considerarse los signos. De esta carga debe considerarse el signo positivo o negativo. Y de esta otra también el signo positivo o negativo. Por lo tanto, entonces, sacamos nuestra regla. Regla de signos. Regla de signos. ¿Cuál es la regla de signos? Vamos a colocar aquí la carga. Vamos a colocar aquí el potencial. Y vamos a colocar aquí la energía electrostática, que es la carga por el potencial. Si la carga es positiva y el potencial positivo, la energía es positiva. Si la carga es negativa y el potencial negativo, la energía es positiva, porque es el producto. Si es positiva o negativa, entonces en ambos casos resulta ser negativo. No olvidemos que en la fórmula de la energía electrostática es la constante de Coulomb por el producto de las cargas con su signo cada una de ellas. O lo que es lo mismo, la energía es la carga en movimiento por el potencial en ese punto. Entonces, veamos una relación entre el campo y el potencial. Relación entre campo y potencial. Relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico. Relación entre campo y potencial. Consideremos
una región con campo eléctrico E. Una región con campo eléctrico E. Y aquí una línea con igual potencial. Por ejemplo, potencial A. Todos estos puntos tienen el mismo potencial, como vamos a ver posteriormente. Todos estos puntos a potencial B. Potencial B, potencial B. Todos. Y estos, potencial C. Todos estos puntos, el mismo potencial C. Vamos a llamarle a esta distancia A y a esta distancia vamos a llamarle B. A y B. Nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos, hemos visto anteriormente que el potencial resulta ser el campo por la distancia. Esto se refiere a una diferencia de potencial. Esto es una diferencia de potencial. Y se suele expresar comúnmente como una diferencia de potencial. Entonces, para nuestro caso sería así. Para nuestro caso vendría de la siguiente forma. Para nuestro caso vendría expresado así. Diferencia entonces de potencial el campo por la distancia. Muy bien. Aquí hacemos diferencia de potencial. Potencial de A menos potencial de B. Potencial de A menos potencial de B. ¿A qué debe ser igual? Al campo por la distancia entre A y B. La distancia entre A y B es A minúscula, por A minúscula. Potencial ahora de B menos potencial de C. Potencial en B menos potencial en C. Debe ser igual el campo por la distancia entre B y C, que es B minúscula. Ahora dividiendo. Dividiendo ambos miembros. Y tendríamos que el potencial de A menos el potencial de B, el potencial de B menos el de C, al dividir cancelamos el término E y nos queda A sobre B, que es la relación entre el campo, entre el potencial y las distancias. Muy bien, una nota a manera de información, una nota. Si nosotros tenemos aquí una región con campo eléctrico, una región con campo eléctrico, de esta forma, una región con campo eléctrico, y tenemos puntos, por ejemplo, el punto A, el punto A, el punto B y el punto C. Notamos nosotros que esos puntos A, B y C están en dirección del campo. El punto A, el punto B y el punto C están ordenados en dirección del campo. Notamos que B está mucho más lejos que A en dirección del campo. C se aleja de B en dirección del campo. Nuestra regla es la siguiente, que en dirección del campo, en dirección del campo eléctrico, en dirección del campo eléctrico, el potencial disminuye. El potencial eléctrico disminuye. El potencial eléctrico disminuye. Disminuye. En dirección del campo eléctrico, el potencial eléctrico disminuye. Es decir, el potencial en A mayor que el potencial en B, mayor que el potencial en C. En dirección del campo, el potencial empieza a decrecer, a disminuir. Contra del campo, el potencial empieza a aumentar. Es decir, el potencial de A mayor que el de B, mayor que el de C. Superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales.
son superficies a igual potencial. Son superficies a igual potencial que tienen las siguientes características. 1. Son concéntricas con el cuerpo. Son concéntricas con el cuerpo. Con el cuerpo cargado. Concéntricas con el cuerpo cargado. Son perpendiculares al campo. Perpendiculares a E, o sea, al campo eléctrico. La superficie de un cuerpo, la superficie de un cuerpo cargado, la superficie de un cuerpo cargado es una superficie equipotencial. Es una superficie equipotencial. No se realiza trabajo, para mover una partícula cargada, para mover una partícula cargada por una superficie equipotencial, por una superficie equipotencial. Bien, explicaré con una gráfica todos estos principios. Veamos con una gráfica. Consideremos un cuerpo como este. Un cuerpo como este. Positivo, por ejemplo. Entonces, el campo debe salir de este cuerpo positivo, porque el campo eléctrico sale de los cuerpos positivos y entra a los negativos. Debe salir. El campo eléctrico debe ser saliente. Saliente aquí. Saliente el campo eléctrico. Muy bien, esa es la dirección del campo. Una superficie equipotencial es la superficie del conductor. La superficie del conductor es la primera superficie equipotencial. Es decir, el potencial en este punto vale V sub 0, en este punto V sub 0 y en este punto V sub 0. Todos esos puntos tienen el mismo potencial. Cualquier superficie equipotencial debe ser concéntrica con el cuerpo. Debe ser concéntrica con el cuerpo. Debe ser concéntrica. Esta es otra superficie equipotencial. Entonces debe ser concéntrica con el cuerpo y este punto debe encontrarse a un potencial V sub 1, también a un potencial V sub 1 y también a un potencial V sub 1. Otra superficie equipotencial debe ser otra superficie concéntrica con el cuerpo. Concéntrica con el cuerpo. Concéntrica con el cuerpo. Por ejemplo, esta debe tener un potencial V sub 2, un potencial V sub 2, un potencial V sub 2. Y estas deben ser perpendiculares con el campo. Perpendicular, perpendicular al campo, perpendicular al campo, perpendicular al campo siempre. Siempre perpendiculares al campo. Muy bien. Entonces, si yo tengo aquí un punto A y este es un punto B, el trabajo para llevar desde A hasta B debe ser la carga por la diferencia de potencial. B menos potencial en A. Pero el potencial en B es el mismo potencial que en A. Por lo tanto, esta diferencia resulta ser 0 y el trabajo resulta ser 0. A lo largo de una superficie equipotencial no se realiza trabajo para mover una partícula. La partícula se mueve espontáneamente, sin trabajo.
No hay trabajo para él. Veamos entonces el concepto de capacitancia. 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 ¿Qué cosa es la capacitancia? La capacitancia es una propiedad de algunos cuerpos, es una propiedad de algunos cuerpos que consiste en almacenar carga eléctrica, que consiste en almacenar carga eléctrica, en almacenar carga eléctrica. Consiste en almacenar carga eléctrica. Esa es la propiedad denominada capacitancia. La capacitancia es una propiedad de algunos cuerpos, no de todos, de algunos, que consiste en almacenar carga eléctrica. ¿Qué cosa es entonces la capacidad? Capacidad. La capacidad, que la denotamos como C, es una definición que nosotros hemos introducido para explicar la capacitancia, para dar a entender qué cosa es la capacitancia. La capacidad ya es un término introducido para entender mejor la capacitancia. Decimos, es una cantidad escalar. Es un escalar. Es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar. Y mide la capacitancia de un cuerpo. Y mide la capacitancia de un cuerpo. Se define así. La capacidad es la carga almacenada sobre la diferencia de potencial. Esa es la capacitancia, la capacidad. Esta es carga almacenada y esta es diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Esta se mide su unidad. La unidad es el faradio. Su unidad es el faradio y se denota como F mayúscula. La capacidad no depende de la carga ni del voltaje. Es una cantidad constante para un capacitor. Para un condensador, la capacidad es constante, o su capacidad es constante. Para un condensador, su capacidad es constante. Es constante. Por lo tanto, la capacidad no depende de la carga ni del voltaje que tiene. La capacidad es una cantidad constante para cada condensador. Vamos a ver posteriormente que depende de otros factores geométricos, pero no de la carga ni del voltaje al que se encuentra. Veamos entonces qué cosa es un condensador. Condensador. ¿Qué es un condensador? Un condensador resulta ser un dispositivo eléctrico. Es un dispositivo eléctrico. Un dispositivo eléctrico que sirve para almacenar carga. Para almacenar carga eléctrica. Sirve para almacenar carga eléctrica. Lo denotamos por lo siguiente. Notación.
Notación. Lo denotamos por lo siguiente. Denotamos de esta forma. Capacidad. Muy bien. Entonces tenemos nosotros diferentes tipos de condensadores. Por ejemplo, vamos a ver el condensador plano. Condensador plano. El condensador plano. ¿Qué es un condensador plano? Es un conjunto de dos placas paralelas, sometidas a una diferencia de potencial, sometidas a una diferencia de potencial, y que tienen cargas de igual valor pero signo diferente, y que presentan cargas de igual valor y signo diferente. Voy a dibujar entonces dos placas paralelas. Sometidas a una diferencia de potencial. Muy bien, estas deben encontrarse sometidas a una diferencia de potencial. Aquí se encuentran sometidas a una diferencia de potencial las placas. Como están a una distancia d, entonces se establece un campo eléctrico aquí, entre las placas. Se establece un campo eléctrico entre las placas. Muy bien. Este condensador plano consiste en dos placas paralelas sometidas a una diferencia potencial, pero el área debe ser la misma, área de las placas, dos placas de igual área, y con cargas de signo diferente, pero de igual valor. Es decir, esta placa debe estar cargada positivamente, una carga Q positiva, y esta debe estar cargada negativamente, con un valor de carga Q negativo. Entonces, un condensador plano está formado por dos láminas paralelas, sometidas a una diferencia de potencial, separadas a una distancia d, y presentan áreas iguales y cargas de diferente signo pero de igual valor. ¿Cuáles son sus características de un condensador plano? Veamos, ¿cuáles son las características de un condensador plano? Las características son las siguientes. Características. Uno, su capacidad.
Capacidad. ¿Cuál es la capacidad de un condensador plano? Se define así. La capacidad de un condensador plano es epsilon sub 0 por el área sobre la distancia. Esa es la capacidad de un condensador plano. ¿Qué cosa es epsilon sub 0? Decimos, ¿dónde? A es el área de las placas. D es la distancia entre placas. Distancia entre placas. Y epsilon sub 0 resulta ser la permitividad. Permitividad eléctrica del espacio, del aire o vacío, que se encuentra entre las placas, Eso es. Es decir, que en un condensador plano, el medio que está dentro de las placas influye en la capacidad del condensador. Si entre las placas existe aire o vacío, esta es la capacidad del condensador plano. Si entre las placas existe agua, otra será la capacidad del condensador. Esta permitividad eléctrica habrá que colocar la permitividad del agua. Si aquí dentro de las placas hay aceite, esta debe ser la permitividad eléctrica del aceite. Entre las placas hay aire o vacío, esta es la permitividad del aire o vacío. Ahora, esta constante se relaciona, decimos, notar lo siguiente. ¿De dónde aparece esta constante? La constante de Coulomb es igual 1 sobre 4 veces pi epsilon sub 0. Y esto es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y esta es la constante de Coulomb. La constante de Coulomb. De esa manera se relaciona el epsilon sub 0 con el K. Bueno, y este valor de epsilon sub 0 sale aproximadamente 8,86 por 10 a la menos 12. Bien, veamos la segunda característica. La segunda característica, que es la energía de un condensador plano. Segunda característica, 2. Energía. La energía de un condensador plano, que vamos a denotarlo por la letra U, la energía. La energía de un condensador plano resulta ser un medio de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. Esa es la energía de un condensador plano, donde C resulta ser la capacidad del condensador. Capacidad. Aquí debemos recordar entonces que la capacidad de un condensador plano es epsilon sub 0 por el área sobre la distancia. Y la capacidad, como ustedes ven, no depende de la carga almacenada. La capacidad depende solo del área y de la distancia. La capacidad no depende de la carga almacenada. No depende. Depende del área y de la distancia. No depende de la carga almacenada. Voy a colocar entonces a manera de una nota. Nota. La capacidad de un condensador, la capacidad de un condensador no depende de la carga almacenada. No depende de la carga almacenada, sino de su geometría. De su geometría. Esto es área y distancia.
área y distancia, directamente proporcional al área e inversamente a la distancia. Vemos entonces la asociación de condensadores. Asociación de condensadores. Asociación de condensadores. Asociación de condensadores. Podemos asociarlos, uno, en serie. En serie. En serie, decimos, todos los condensadores almacenan la misma carga. Almacenan la misma carga. Y se encuentran dispuestos en una serie, uno tras otro. Consideremos entonces el caso de dos condensadores. Por ejemplo, este caso. Un circuito con una diferencia de potencial aquí, delta de B, una diferencia, una fuente. Y aquí dos condensadores. Uno de capacidad C sub 1 y otro de capacidad C sub 2. De capacidad C sub 2. Estos condensadores entonces están en serie, están uno tras otro, geométricamente dispuestos uno tras otro. Si tienen una diferencia de potencial y sus capacidades son diferentes, entonces notamos lo siguiente. Esta diferencia potencial de la fuente se distribuye entre las placas del condensador como un potencial 1 y aquí un potencial 2. De tal manera que el potencial de la fuente se distribuya, potencial 1 y potencial 2. Significa que la diferencia de potencial de la pila o batería o la fuente se ha dividido en dos potenciales y debe ser el potencial 1 más el potencial 2. Muy bien, como las capacidades son diferentes y los potenciales son diferentes, resulta que estos almacenan la misma carga. Que este almacena una carga Q, este también debe almacenar la misma carga Q. En los condensadores en serie se tiene la siguiente característica, que todos ellos almacenan la misma carga. Los dos almacenan la misma carga y cada uno tiene su potencial, que la suma de los potenciales es el potencial de la fuente. Entonces, si nosotros queremos escribirlo como un condensador equivalente, escribimos de la siguiente manera. La fuente va a ser la misma. Una diferencia de potencial B. Y aquí vamos a colocar la capacidad de un solo condensador, capacidad equivalente. Entonces, tiene una capacidad equivalente y una diferencia de potencial entre sus placas, delta de B. La carga que almacena es la misma de los condensadores anteriores. Notemos la característica del condensador equivalente en serie. Cada uno de los condensadores almacenan la misma carga, inclusive el de capacidad equivalente. El equivalente almacena la misma carga que los condensadores anteriores. La carga permanece la misma, tanto en el equivalente como en los condensadores anteriores. Muy bien, decimos, esta diferencia de potencial de la fuente, ¿cuánto vale aquí? Nosotros sabemos que la capacidad equivalente, ¿a qué es igual en este caso? A la carga que almacena sobre la diferencia de potencial. Eso es, la capacidad es carga sobre diferencia de potencial. ¿Cuál es la diferencia de potencial? La de la fuente. Entre las placas del condensador, la única diferencia es de la fuente.
¿Qué carga almacena? La misma que los otros. Entonces, de aquí despejamos. Diferencia de potencial es la carga sobre la capacidad equivalente. Pero estas diferencias de potenciales son las mismas. ¿Por qué? Porque se trata de la misma fuente. Notar entonces lo siguiente, que delta de B, diferencia de potencial, es carga sobre capacidad equivalente. Y esto es potencial 1 más potencial 2. Entonces, carga sobre capacidad equivalente, vamos a llamarle así equivalente, es igual. ¿A qué es igual el potencial 1 en el condensador? En este condensador, el potencial 1 es la carga sobre la capacidad 1. ¿A qué es igual el potencial 2? La carga sobre la capacidad 2. Es decir, voy a escribir aquí de la siguiente manera. Este potencial 1 es la carga sobre la capacidad 1 y este potencial 2, la carga sobre la capacidad 2. Entonces cancelamos las cargas y tenemos que 1 sobre la capacidad equivalente es 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2. Y esa es la relación para hallar la capacidad equivalente de dos condensadores. Si nosotros queremos efectuar aquí, tendríamos que 1 sobre la capacidad equivalente es igual. Vendría a ser C sub 1 más C sub 2 sobre C sub 1 por C sub 2. Entonces hallamos la relación familiar. Volteamos aquí y volteamos aquí. Volteamos aquí para hallar la capacidad equivalente. Y volteamos aquí. Y vendría a ser el producto entre la suma C sub 1 más C sub 2. Y esa es la relación para hallar la capacidad equivalente de dos condensadores en serie. La capacidad equivalente de dos condensadores en serie resulta ser el producto de sus capacidades entre la suma de sus capacidades. La capacidad equivalente es el producto entre la suma, en el caso de serie. Veamos ahora para condensadores en paralelo. Dos en paralelo. En paralelo. En paralelo. En este caso, todos los condensadores se encuentran a la misma diferencia de potencial. A la misma diferencia de potencial. A la misma diferencia de potencial. En el caso de los condensadores en paralelo, todos ellos se encuentran a la misma diferencia de potencial. Por ejemplo, veamos este caso en forma general. Consideremos aquí dos condensadores en paralelo. Dos condensadores en paralelo. Una diferencia de potencial delta de B y dos condensadores aquí, como ustedes notan geométricamente, se encuentran en paralelo. Este viene a ser un potencial delta de B, la de la fuente. Entonces, si los condensadores están en paralelo, como se nota aquí, la
diferencia de potencial es la misma. Delta de B, delta de B. Los dos condensadores tienen la misma diferencia de potencial. Entonces, este va a tener una capacidad C sub 1, una capacidad C sub 2. Muy bien, tienen la misma diferencia de potencial y diferentes capacidades. Entonces, este almacena una carga Q sub 1 y este almacena una carga Q sub 2. Noten que ahora las cargas que almacena cada condensador es diferente. Lo único que permanece constante es la diferencia de potencial entre sus placas. Las capacidades y las cargas son diferentes. La única igualdad es la diferencia de potencial. Si estos condensadores quiero escribirlos, quiero reemplazarlos por un solo condensador equivalente, entonces hago lo siguiente. A este conjunto de condensadores lo reemplazo por uno solo y le llamo condensador equivalente. La fuente seguirá siendo la misma, delta de B, o prefiero colocarlo en la misma posición que estaban los anteriores, para hacerlo simétricamente igual. Es la misma fuente, delta de B, la misma fuente. Y estos dos condensadores los reemplazo por uno solo, por un solo condensador. Aquí se encontrará entonces la capacidad equivalente. Notemos ahora que estos dos condensadores los estoy reemplazando por uno que tiene una capacidad equivalente. La diferencia de potencial entre los condensadores es la misma, delta de B. Noten ustedes, la diferencia de potencial es la misma, delta de B. Pero este va a acumular una carga equivalente, que es igual a la suma de las cargas, Q sub 1 más Q sub 2. Noten ahora que la capacidad es la capacidad equivalente y las cargas ahora es la suma del equivalente. Entonces decimos, la capacidad equivalente ahora es la carga equivalente sobre la diferencia de potencial. Muy bien, ¿y qué cosa es la carga equivalente? Es Q sub 1 más Q sub 2 sobre diferencia de potencial. Es decir, Q sub 1 sobre diferencia de potencial más Q sub 2 sobre diferencia potencial. Pero ¿qué cosa es Q sub 1 sobre diferencia potencial? La capacidad 1. Esto es la capacidad 1 y esto es la capacidad 2. Por lo tanto, la capacidad equivalente en este caso es la suma de las capacidades. C sub 1 más C sub 2. Muy bien. Entonces la pregunta es, en este caso, ¿cuál de las asociaciones en serie o paralelo almacena mayor energía? Evidentemente, la que está en paralelo. Entonces decimos, en paralelo se almacena mayor energía que en serie. En paralelo, la asociación en paralelo almacena mayor energía que en serie. Almacena mayor energía que en serie. Almacena mayor energía que en serie. La asociación en paralelo almacena mayor energía que en serie. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a resolver la práctica, los problemas.
Pregunta número 1. Problema número 1. Problema 1. Dice lo siguiente. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El potencial eléctrico en un punto es una medida de la energía potencial eléctrica por unidad de carga eléctrica. Primera proposición, 1. Nosotros sabemos que el trabajo es equivalente a la energía. Escribirlo mejor así. Sabemos que el trabajo es equivalente a la variación de energía. Esto se conoce como el principio del trabajo y la energía. Principio del trabajo y energía. Entonces, nos dice el potencial eléctrico en un punto. El potencial eléctrico en un punto, nosotros lo hemos definido así. Diferencia de potencial en un punto es el trabajo por unidad de carga. Esa es la diferencia potencial. Pero ese trabajo es lo mismo que decir energía o variación de energía por unidad de carga. La diferencia potencial es el trabajo por unidad de carga o la energía por unidad de carga. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. Proposición número 2. ¿Qué dice? El potencial eléctrico en un punto es inversamente proporcional a la distancia desde la carga eléctrica al punto. Nosotros sabemos que el potencial en un punto es la constante por la carga con su signo sobre la distancia. Por lo tanto, el potencial eléctrico es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué nos dice la proposición 2? ¿El potencial eléctrico en un punto es inversamente proporcional a la distancia? Correcto. El potencial es inversamente proporcional a la distancia. Verdadera. Pregunta número 3, proposición 3. Dice, el potencial eléctrico en un punto es directamente proporcional a la carga eléctrica. Ahí está. El potencial es directamente proporcional a la carga e inversamente a la distancia. Proposición verdadera. El potencial es directamente proporcional a la carga e inversamente a la distancia. La proposición 2 nos dice que si el potencial es inversamente a la distancia, proporcional, correcto. El potencial directamente a la carga, correcto, es la proposición 3. Veamos la pregunta número 2. Problema 2. Problema 2. Dice, la figura muestra dos partículas con cargas Q1 y Q2 de igual valor, 5 por 10 a la menos 7 coulombs, separadas 10 centímetros. Calcular el potencial eléctrico en el punto P. Vamos a considerar aquí una partícula y sobre la línea vertical otra partícula. Tienen cargas diferentes. Q1 menos y Q2 más. Y me piden en este punto el potencial en el punto P cuando están separados por la misma distancia, siendo la distancia 5 por 10 a la menos 2 metros. La misma distancia, 5 por 10 a la menos 2 metros. 5 centímetros. Entonces, el potencial en el punto P es el potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. Eso es el potencial en el punto P. Potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. ¿Cuál es el potencial debido a la carga 1? El potencial debido a la carga 1 es la constante de Coulomb por la carga con su signo. Como la carga es negativa, menos Q1
carga con su signo sobre la distancia que es D. ¿Cuál distancia? De la carga al punto que estamos tomando. De la carga al punto donde queremos calcular. Más potencial debido a la carga 2. La constante por la carga con su signo 2. Más Q sub 2 sobre la distancia D, que es la misma de la carga al punto donde estamos considerando. Entonces reemplazamos. El potencial en el punto P debe ser la constante sobre la distancia, factorizamos y nos queda menos Q sub 1 más Q sub 2. Pero las cargas Q sub 1 y Q sub 2 tienen igual valor. Entonces reemplazamos potencial en el punto P, K sobre D, menos 5 por 10 a la menos 7 coulombs, más 5 por 10 a la 7 coulombs. Y esto me da 0. ¿Por qué? Porque este valor es negativo y este es positivo. La suma algebraica, 0. El potencial resulta ser 0. Problema número 3. Problema 3. En la figura se muestran las líneas de fuerza de un campo eléctrico uniforme y 3 superficies equipotenciales, A, B y C. Determine el potencial electrostático en la superficie equipotencial B. Vamos a considerar entonces el campo eléctrico aquí. Potencial en A, potencial en B, potencial en C. Esto vale 50 por 10 a la menos 2 metros. Esto vale 30 por 10 a la menos 2 metros. Muy bien, tenemos entonces lo siguiente. El potencial en A menos el potencial en B, la diferencia de potencial es el campo por la distancia, 50 por 10 a la menos 2 metros. El potencial en B menos el potencial en C es el campo por la distancia, 30 por 10 a la menos 2. Esto entonces lo dividimos, y dividiendo, ¿qué obtenemos? Potencial en A menos potencial en B. Potencial en B menos potencial en C. Dividiendo, miembro a miembro. Cancelamos el campo y tenemos 5 sobre 3. 5 tercios. Entonces, reemplazando, tenemos lo siguiente. Potencial en A, ¿cuánto vale? 100. Menos el potencial en B. Entre el potencial en B menos el potencial en C, que vale 20. Y esto es 5 tercios. Entonces, el producto en cruz me daría 300 menos 3 veces el potencial en B, igual a 5 veces el potencial en B, menos 100. ¿De dónde? Despejando el potencial en B saldría 8 veces el potencial en B igual a 400
Potencial en B igual a 50. Potencial en B, 50 voltios. La respuesta. Problema 4. Tres partículas con cargas Q1, Q2 y Q3 han sido colocadas en un hexágono regular de 20 centímetros de lado, como se muestra en la figura. ¿Cuál es el potencial eléctrico en el centro del hexágono? Dibujar un hexágono. Bien, y colocamos las partículas ubicadas en el hexágono regular. Tenemos aquí la partícula Q2 positiva. Positiva. Tenemos aquí la partícula Q3 positiva. Y tenemos aquí la partícula Q1 positiva. Bien, nos piden que calculemos el potencial en el centro del hexágono si el lado vale 20 centímetros, o sea, 20 por 10 a la menos 2 metros. Esto es igual a 2 por 10 a la menos 1 metro, o sea, 0,2 metros. Muy bien. Entonces tendríamos lo siguiente. A ver, estos lados en un hexágono son iguales. Todos los lados de un hexágono regular son iguales. Todos los lados son iguales. Entonces, tendríamos lo siguiente. El potencial en el centro. ¿Cuál vendría a ser el potencial en el centro? El potencial debido a la carga 1, más el potencial debido a la carga 2, más el potencial debido a la carga 3. Porque hay tres cargas. ¿Cuánto vale el potencial debido a la carga 1? La constante por la carga con su signo. 1 es positiva, más Q1 entonces, entre la distancia de la carga al punto, que es L. Más el potencial debido a la carga 2 es la constante por la carga 2 con su signo, positiva, más Q2, entre la distancia de la carga al punto, L, porque todos esos lados son L, más el potencial de la carga 3, la constante por la carga 3 con su signo, positivo, sobre la distancia de la carga al punto, L. Entonces el potencial resulta ser, factorizamos K sobre L y sumamos Q1 más Q2 más Q3. Y reemplazamos valores. K es 9 por 10 a la 9 sobre la longitud L, que es 2 por 10 a la menos 1 por la carga 1 más 2 más 3, que resulta ser 0,4
por 10 a la menos 6, ya que es 0,4 microcoulombs. La carga 2, que es 0,2 microcoulombs, 0,2 por 10 a la menos 6, más 0,2 por 10 a la menos 6, que es la carga 3. Entonces el potencial resultaría ser 9 por 10 a la 9 sobre 2 por 10 a la menos 1 por, esto me da 0,4 más 0,4, 0,8 por 10 a la menos 6. Bueno, efectuando eso sale 36 por 10 al cubo voltios. 36 por 10 al cubo voltios. Eso es 36 kilovoltios. La respuesta a la pregunta. Problema 5. En la figura se representan algunas superficies equipotenciales. Determinar el trabajo realizado para trasladar lentamente una partícula de 1 microcoulomb desde el punto A hasta el punto B. Voy a graficar algunas superficies equipotenciales. Punto A, y esta superficie equipotencial está a más 20 voltios. Punto B, y esta superficie equipotencial está a menos 10 voltios. Me dicen para llevar desde el punto A hasta el punto B, o sea, debo llevar una partícula cargada desde A hasta B, así. Una partícula que es negativa, de menos 1 microcoulomb, o sea, 10 a la menos 6 coulomb. Esa es la partícula que debo llevarla desde A hasta B. Y me piden el trabajo realizado. Nosotros sabemos, hemos visto en la parte teórica, que el trabajo para llevar desde A hasta B es la carga con su signo. Esta carga que se mueve con su signo, menos entonces por la diferencia de potencial. Potencial en B menos el potencial en A. Potencial final menos el inicial. Variación de potencial. Trabajo es carga por variación de potencial. Es decir, el trabajo lo definimos como la carga por la diferencia de potencial. Solo que la carga debe llevar su signo y el potencial también su signo. Entonces el trabajo para llevar desde A hasta B, menos, ¿cuánto vale? 10 a la menos 6, por el potencial de B que vale menos 10, menos el potencial inicial que vale 20. Eso sería 30 por 10 a la menos 6. Esto es 30 por 10 a la menos 6 joules. Y ese trabajo entonces podemos escribirlo desde A hasta B como 3 por 10 a la menos 5 joules. La respuesta a la pregunta. Muy bien. Pregunta número 6. Problema número 6. Problema número 6. Dice, para la capacidad de un condensador de placas paralelas, indique la verdad o falsedad. Nosotros sabemos que la capacidad de un condensador plano
es epsilon sub 0 por el área sobre la distancia. La capacidad es directamente proporcional al área e inversamente a la distancia. Primera proposición. ¿Depende del área de sus placas? Sí, porque la capacidad es directamente proporcional al área. Verdadera. Proposición 2. ¿Depende de la carga almacenada? Falso. La capacidad no depende de la carga, ni del voltaje, solo de su geometría, del área y la distancia. Falsa. No depende de la carga. 3. ¿Depende de la distancia? Sí, depende de la distancia. Cuando la distancia se acorta, la capacidad aumenta. Cuando la distancia se agranda, la capacidad disminuye. Verdadero. Sí depende de la distancia. Problema número 7. Problema número 7. Problema 7. Las placas paralelas de un condensador plano de área. El área de las placas paralelas es 1000 centímetros cuadrados, es decir, es 1000 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Muy bien. Y tenemos que están separados por una distancia. La distancia viene a ser 8,84 milímetros, es decir, 8,84 por 10 a la menos 3 metros. Este término de aquí arriba inclusive podríamos simplificarlo más, y esto es 10 a la menos 1 metro cuadrado. 0,1 metro cuadrado. Muy bien. Si se aplica una diferencia de potencial, la diferencia de potencial es 100 voltios. Hallar la energía almacenada. Para hallar la energía almacenada requerimos la capacidad y la diferencia potencial. Ya tengo la diferencia potencial, requiero la capacidad. Entonces, determinando C, que es igual epsilon sub 0 por el área sobre la distancia. Epsilon sub 0 me dan como dato 8,84 por 10 a la menos 12 por el área, que vale 10 a la menos 1 sobre la distancia 8,84 por 10 a la menos 3. Cancelamos estos términos. 8,84 y resulta esto ser menos 13, 10 a la menos 10. 10 a la menos 10 faradios. 10 a la menos 3 faradios. 10 a la menos 10 faradios. Muy bien, entonces sabemos que la energía es igual a 1/2 de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. Y reemplazamos 1/2 de 10 a la 10 negativo por la diferencia de potencial, que es 100 al cuadrado. Esta energía será, esto es 0,5 por 10 a la menos 10 por 10 a la menos a la 4. Y esto resulta ser 0,5 por 10 a la menos 6 joules. Bueno, esta energía entonces resulta ser 5 por 10 a la menos 7 joules. La respuesta. Veamos la pregunta número 8.
Problema 8. En el sistema mostrado hallar la capacidad equivalente entre los puntos A y B y la carga total del sistema. Vamos a considerar un dispositivo de esta forma. B y A. Capacidad C, capacidad C, capacidad C, capacidad C y capacidad C. Notamos lo siguiente. Estos dos condensadores de aquí, estos se encuentran en serie, al igual que estos condensadores que están aquí, también se encuentran en serie, estos dos. Cuando dos condensadores se encuentran en serie, su capacidad equivalente es el producto entre la suma C más C. C cuadrado sobre 2 veces C, esto es C medios. Esa es la capacidad equivalente. Aquí igual están en serie los dos, en serie. Producto entre la suma C más C, esto es C medios. Entonces, estos condensadores quedan equivalentes a los siguientes. Aquí quedaría de la siguiente manera. Así. Punto A y punto B. Tenemos entonces aquí un solo condensador. Aquí un solo. Estos dos de aquí me dan uno solo, que viene a ser este. Uno solo. Y esto vale C medios. Luego tenemos uno aquí, que no lo hemos tocado, que vale C, el de aquí. Y los de aquí, otra vez C medios. Estos dos de aquí me dan un equivalente de C medios. Este de aquí es el que está aquí. Y estos dos de aquí es el que está aquí. Esos tres están ahora en paralelo. Los tres están en paralelo. Estos son en paralelo. Y ahí es la suma. ¿Cuál es la capacidad equivalente? C medios más C medios. 2 veces C. Es decir, este me da un equivalente punto A y punto B. Y aquí está el condensador equivalente, que vale 2 veces C. Pero C, ¿cuánto vale? 100 microfaradios. O sea, 2 por 100 microfaradios. Entonces, la capacidad equivalente vale 200 microfaradios. Esa es la capacidad equivalente. O equivalente a 200 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Qué más me piden? La carga total del sistema. Sabemos nosotros lo siguiente, que la capacidad equivalente es la carga total sobre la diferencia potencial. Es decir, la carga total es la capacidad equivalente por la diferencia potencial. Entonces, la carga total debe ser, la capacidad equivalente es 200 microfaradios por 10 a la menos 6, por la diferencia potencial que me dan como dato, que vale 20 voltios. Entonces, ¿esto va a ser cuánto? 2 por 2, 4, por 10 a la menos 3 coulombs. Eso es 4 microcoulombs. 4 microcoulombs, perdón, 4 milicoulombs. 4 milicoulombs. La respuesta a la pregunta vendría a ser 200 microfaradios y 4 milicoulombs.
Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Se ha culminado este capítulo. De esta carga debe considerarse el signo positivo o negativo, y de esta otra también el signo positivo o negativo. Por lo tanto, entonces, sacamos nuestra regla. Regla de signos. Regla de signos. ¿Cuál es la regla de signos? Vamos a colocar aquí la carga. Vamos a colocar aquí el potencial. Y vamos a colocar aquí la energía electrostática, que es la carga por el potencial. Si la carga es positiva y el potencial positivo, la energía es positiva. Si la carga es negativa y el potencial negativo, la energía es positiva, porque es el producto. Si es positiva o negativa, entonces en ambos casos resulta ser negativo. No olvidemos que en la fórmula de la energía electrostática es la constante de Coulomb por el producto de las cargas con su signo cada una de ellas. O lo que es lo mismo, la energía es la carga en movimiento por el potencial en ese punto. Entonces, veamos una relación entre el campo y el potencial. Relación entre campo y potencial. Relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico. Relación entre campo y potencial. Consideremos una región con campo eléctrico, E. Una región con campo eléctrico E. Y aquí una línea con igual potencial. Por ejemplo, potencial A. Todos estos puntos tienen el mismo potencial, como vamos a ver posteriormente. Todos estos puntos a potencial B. Potencial B, todos. Y estos, potencial C. Todos estos puntos, el mismo potencial C. Vamos a llamarle a esta distancia A, y a esta distancia vamos a llamarle B. A y B. Nosotros sabemos lo siguiente. Hemos visto anteriormente que el potencial resulta ser el campo por la distancia. Esto se refiere a una diferencia de potencial. Esto es una diferencia de potencial. Y se suele expresar comúnmente, tenemos nosotros que el campo debe ser saliente. El campo debe salir de la partícula, por ser una partícula con carga positiva. El campo es saliente. Y toma el valor de ¿cuánto? De la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia al cuadrado, siendo esta la partícula que genera campo. Esta es la partícula que genera campo y potencial eléctrico. Entonces, en este punto existe un potencial. El potencial en este punto es la constante por la carga sobre la distancia, solo que la carga debe llevar signo. El potencial es una cantidad escalar y debe llevar signo. Si la carga es positiva, entonces debe llevar el signo más la carga. Y el potencial es positivo, más la constante por la carga sobre la distancia. Notemos que si esta es la partícula cargada que genera campo y potencial, a una cierta distancia D tenemos el campo, que es una cantidad vectorial saliendo de la partícula cargada.
la constante por la carga sobre el cuadrado de la distancia. Pero el potencial es la constante por la carga con su signo sobre la distancia. Lo que indica entonces que el potencial resulta ser el campo por la distancia. Esa relación existe entre el campo y la distancia. Veamos el caso 2. Para el caso 2. Caso 2. Cuando la partícula es negativa, una carga Q menos, y esto es una carga que genera potencial. Esta es la carga que genera potencial. La carga que genera campo y potencial. Alrededor de la partícula cargada se modifican las propiedades de esta. Se modifican sus propiedades. A una cierta distancia existe un campo y un potencial. Por ejemplo, a esta distancia D tenemos que el campo respecto a una carga negativa está entrando a la negativa. Este es el campo respecto a esa partícula cargada, entrando a la partícula con carga negativa. ¿Y cuánto vale el campo? El campo vale la constante por la carga sobre el cuadrado de la distancia. Ese es el valor del campo. En este punto debe existir entonces potencial. ¿Y cuál es el potencial que existe en ese punto? El potencial debe ser la constante por la carga sobre la distancia. Pero la carga debe tener su signo. Si la que genera el potencial es negativa, con su signo negativo. Por lo tanto, el potencial resulta ser menos la constante por la carga sobre a una distancia d. En este punto tenemos un potencial que es K por la carga sobre la distancia positiva. ¿Por qué? Porque la partícula que lo genera es positiva. Una partícula con carga Q positiva genera un potencial positivo. Si nosotros aquí colocamos una partícula positiva, Q más, entonces esta debe alejarse, empieza a alejarse. Y esta adquiere aquí una energía electrostática, que es la carga por el potencial. Esa es la carga por el potencial. Siendo esta carga, la carga en movimiento. Es decir, la energía entonces es la carga por la constante, por la carga que genera sobre la distancia. Siendo la energía la constante, producto de las cargas sobre la distancia. Y eso resulta ser la energía electrostática. Muy bien, ¿qué cosa es la energía electrostática? Decimos, es una cantidad escalar que resulta del producto de la carga por el potencial. Solo que aquí debemos tener presente lo siguiente. Vamos a considerar estos casos. En la fórmula en la fórmula de la energía debe considerarse los siguientes signos. Entonces, la energía electrostática es la carga por el potencial. Toda partícula cargada dentro de una región con potencial adquiere energía electrostática. Este es el potencial en ese punto. Potencial en un punto. Potencial eléctrico. Ese es el potencial eléctrico. Y esta carga es la carga en movimiento. Carga en movimiento. Carga en movimiento. Solo que este potencial electrostático puede tener dos signos. Hemos visto que ese puede tener dos signos. Este potencial electrostático puede ser positivo o negativo. Y la carga en movimiento también puede ser positiva o negativa. Entonces, en la fórmula de la energía se consideran los signos. En la fórmula de la energía se consideran los signos. Se consideran los signos del potencial y de la carga.
Por lo tanto, la energía electrostática es la constante por la carga, por la otra carga, sobre la distancia. Y aquí deben considerarse los signos. Distancia. Notamos entonces que una carga positiva genera un potencial positivo, una carga negativa genera un potencial negativo. En la fórmula del potencial debe considerarse el signo de la carga. Decimos entonces una nota. Nota. En la fórmula del potencial, debe considerarse el signo de la carga, que lo genera. Es decir, el potencial eléctrico en un punto es la constante por la carga, que puede ser positiva o negativa, sobre la distancia. Es decir, el potencial es entonces más menos la constante por la carga sobre la distancia. ¿Cuándo es positivo? Cuando la carga es positiva. ¿Es positivo? Sí, la carga es positiva. ¿Es negativo? Sí, la carga es negativa. Por lo tanto, el potencial es la constante por la carga sobre la distancia, pero debe llevar el signo de la carga. Bien, veamos entonces cuál es la energía electrostática. Energía electrostática. Energía electrostática. Energía electrostática. Energía electrostática. Toda partícula cargada, dentro de una región con potencial, adquiere energía electrostática, energía eléctrica o electrostática. Consideremos entonces este caso. Una partícula positiva, Q más, y esta es la que genera potencial. Esta es la que genera el potencial. Una partícula cargada Q positiva que genera potencial. Alrededor de la partícula cargada se genera campo y potencial. A una cierta distancia de la partícula cargada, bien, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. ¿Sí? Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Bien, vamos a definir el potencial eléctrico. Vamos a trabajar con diferencia de potencial. La diferencia de potencial vamos a estudiarla a partir del campo. Consideremos el campo eléctrico en esta dirección. Y vamos a considerar una partícula cargada, vamos a llamarle Q más, una partícula cargada positiva, que intentamos mover desde A hasta B. Por medio de una fuerza externa, moverla desde el punto A hasta el punto B por medio de una fuerza externa. Entonces definimos la diferencia de potencial como el potencial final, que es el punto B, menos el potencial en A, que es el punto inicial. Y la diferencia de potencial se define como el trabajo por unidad de carga. Trabajo para mover la partícula desde A hasta B por unidad de carga que está moviéndose. Entonces, es factible definir que el trabajo para mover la partícula desde A hasta B es igual a la carga por la diferencia de potencial.
De esta manera definimos el trabajo. Solo que debemos considerar el signo de la carga. Decimos, se debe considerar el signo de la carga. El signo de la carga Q. Por ejemplo, si la carga es positiva, si Q es positiva, entonces el trabajo para llevarla desde A hasta B es Q por el potencial de B menos el potencial de A. Si la carga es negativa, entonces el trabajo para llevarla desde A hasta B es menos Q por potencial en B menos potencial en A. Muy bien. ¿Cómo definimos ahora el potencial de una carga puntual? Potencial de una carga puntual. Potencial de una carga puntual. Consideremos entonces una partícula cargada de esta forma. Primer caso. Caso 1. Consideremos el potencial de una partícula positiva. Consideremos una partícula Q más positiva. Una partícula con carga Q más positiva colocada en el espacio modifica las propiedades del espacio que lo rodea. Las propiedades del espacio se modifican de tal manera que a una cierta distancia D,